Hermanos, mi deseo que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Y vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1 al versículo 10. Y es un texto muy conocido, pero que realmente también necesitamos aplicar y poner en práctica cada día en nuestra vida. Efesios capítulo 2. Versículos del 1 al 10. Y si pusiéramos nombre a este mensaje en esta mañana, quizás el título más indicado sería Resucitados para actuar. Hemos sido resucitados para actuar. Y leyendo la palabra del Señor dice así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros estuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Padre, reconocemos que no hay nadie como tú. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Eres digno de toda gloria, honra, alabanza. Eres digno de nuestra vida, Señor. Somos tuyos, Dios, y esa es la realidad. Tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos, Señor, y somos tu pueblo. Dios, como diría también Agustín, tú nos creaste para ti mismo y no encontraremos paz hasta estar en tu presencia. Permite que ese sea el anhelo de nuestra vida, la pasión de nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Señor, especialmente ahora que tú estés tratando con nuestros corazones, Dios. Estoy rogándote que tú me capacites, Dios, que tú me des sabiduría para compartir tu palabra, Dios. Y Padre, que ella pueda ser eficaz, Dios, en los corazones de mis hermanos y también en mi propio corazón. Lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un poco que hemos estado hablando de la epístola a los Efesios. Hace un tiempo atrás estuve compartiendo el capítulo 1 y estuvimos hablando acerca de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. A veces no nos damos cuenta de esto, pero el capítulo 1 estuvimos viendo que nos habla acerca de que hemos sido adoptados, hemos sido escogidos, hemos sido predestinados. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Él nos ha dado herencia. Y este capítulo 1 y en general toda esta carta tiene este propósito, que podamos entender las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Porque muchas veces como creyentes, como cristianos, vivimos como pobres cuando realmente somos ricos en Cristo y necesitamos saberlo. Y este pasaje continúa hablando acerca de esto. Cuando nosotros vamos al capítulo, para no dejar algo aquí cojo, ¿no? Cuando vamos al capítulo 1, hay una porción también que el apóstol Pablo está hablando acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo y a partir del versículo 17 dice que Dios es el Padre de la gloria. Y él está rogando, el apóstol Pablo está rogando que el Señor les dé a los creyentes espíritu de sabiduría para que entiendan a lo que Dios realmente le ha llamado. Y también para que sepamos, dice esta porción, nuestra esperanza, cuál es la esperanza que nosotros tenemos, cuál es la herencia que tenemos en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y es interesante porque esta porción, que no es la que vamos a compartir hoy, pero lo digo como contexto, como parte del contexto del pasaje, está diciendo que el poder que actúa en nosotros hoy, o el poder del Padre actúa en Cristo Jesús resucitándolo de los muertos,
y dice que por el sobre todo principado y sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este tiempo, sino en el tiempo postrero. Y dice que Él puso todas las cosas, todas esas autoridades, todas esas potestades las puso bajo los pies del Señor. Pero lo interesante es que dice que ahora dio por cabeza de todo a la iglesia, la cual es su pueblo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Entonces tenemos esta autoridad como hijos de Dios, como creyentes, tenemos esta autoridad que ya Cristo ganó para nosotros, y ahora la iglesia tiene esta autoridad en Jesús. Y a veces tampoco entendemos o valoramos lo suficiente esto. Sé que hace unos días hablaba acerca de esto, pero el libro de la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba involucrada mucho en la idolatría, o tenía el contexto en el que se movía la iglesia era un contexto de mucha idolatría. Habíamos dicho que en este lugar se adoraban a más de 50 deidades. Yo sé que hay otras porciones de la Escritura que nos habla acerca también de la idolatría de este tiempo. De hecho, cuando nosotros vamos el libro de los Hechos y nos habla acerca de Pablo en Atenas, nos dice que Pablo se enardecía viendo cómo había una gran idolatría en aquel lugar, y que aún había estas personas querían quedar en buena con todo lo que existiera, y aún habían hecho una estatua a un Dios no conocido. Y aunque es verdad que en Atenas había idolatría, yo creo que la idolatría más grande que que había en este lugar era que la idolatría por conocimiento, porque dice el pasaje en el libro de los Hechos, que ellos se preocupaban por cada día escuchar algo nuevo. Pero en este lugar, en Éfeso, no era así, era una idolatría que involucraba mucho las deidades de la cultura helenística, la cultura griega. Y en medio de toda esta idolatría, el propósito de esta carta es recordar a todos los creyentes la inigualable riqueza que tienen en Cristo. En medio de la idolatría de este lugar, ellos tenían al único Dios verdadero, no era un ídolo, era el único Dios verdaderamente benevolente y lleno de gracia. Y en buena parte también, esto es lo que dice la Escritura también en este pasaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Si hay una idea central, una verdad central que pudiéramos sacar de este pasaje, de esta porción, quizás sería: mostremos la abundante gracia del Señor. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado y nos ha creado para vivir en buenas obras. Mostremos la abundante gracia del Señor. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado y nos ha creado para vivir en buenas obras. Y este pasaje lo podemos dividir quizás en tres porciones. En primer lugar, nos habla acerca de la condición del hombre sin Dios. Yo creo que en buena parte esto es una descripción de nuestra realidad pasada. El pasaje comienza dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nos parte de esta escena, muertos, no estábamos enfermos, no había algo que renovar en nuestra vida o reformar en nuestra vida, sino que el pasaje dice que estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada para regresar a la vida. Esa es la condición del hombre sin Dios. De hecho, el salmista en uno de los salmos dice: oh Jehová, si mirases nuestros pecados, ¿quién podrá sostenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si Dios mira nuestro pecado, si Dios no pasa por alto a través de Cristo nuestro pecado, no hay quien pueda sostenerse delante de la presencia del Señor. Y el salmista lo sabe. De hecho, en el Salmo 49, versículos 7 y 9, dice, hablando acerca de la redención y de salvar a alguien, ya sea por buenas obras o por dinero o por lo que sea, dice: ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir a su hermano, comprar a su hermano para hacerlo libre. Dice que no hay ninguno que pueda redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Y dice esto el salmista: es imposible alcanzar la redención de otro ser humano, es imposible que alcancemos la redención por nosotros mismos. Y esto Pablo lo entiende. El apóstol Pablo, que escribe aquí a Éfeso, a esta iglesia, también lo entiende. Lo dice en Romanos capítulo 7, nos habla acerca de la maldad del corazón del ser humano, y sí que hemos hablado mucho de esto. Pero también Job, nosotros nos gusta mucho el libro de Job, este hombre que tanto sufrió, que pasó por dificultades y que fue fiel a Dios en medio de las circunstancias de la vida. Pero hay un
un pasaje en Job que nos gusta mucho, que es el capítulo 42. Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que pueda esconder de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y está esta idea, pero en buena parte esta porción del capítulo 42 viene también de una conversación que tiene Job con Dios en el capítulo 13, versículo 22, dice así. Le dice Job a Dios: llama luego y yo responderé, o yo hablaré y me responderás tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Le dice Job a Dios: ¿por qué tú escondes tu rostro y me cuentas como tu enemigo? Y yo creo que la verdadera pregunta no es por qué Dios cuenta a Job como su enemigo, sino la verdadera pregunta es: ¿por qué Dios no nos cuenta a todos como su enemigo? Porque realmente somos sus enemigos. La Biblia dice que somos por naturaleza enemigos de Dios, somos aborrecedores de Dios por naturaleza. No queremos saber de Dios. De hecho, nos alejamos de Dios como una alimaña, como un bicho se esconde de la luz. Y esta es la realidad. Y en Job 42, que era el pasaje que decía ahorita, Job está respondiendo a esto. Él dice así: conozco que todo lo puedes, como decía. Y él dice: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Y él dice: ahora yo te ruego, háblame, yo te voy a responder. Y él dice: de oídas te había oído, y esta porción nos gusta mucho, mas ahora mis ojos te ven. Pero olvidamos esta parte que viene ahora, porque es una respuesta al capítulo 13, donde Job está diciendo: ¿cuál es el problema? ¿Dónde está mi pecado? ¿Por qué tú me ves como enemigo? Pero ahora Job tiene un encuentro con Dios y hay un resultado. No solamente él entiende que Dios es superior y que él no es digno, sino que él dice: por tanto, yo me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Hermanos, cuando tenemos una relación estrecha con Dios, cuando tenemos un encuentro con Dios, naturalmente vamos a ver nuestra maldad, vamos a ver nuestro pecado. Y eso era algo también que tenían que entender estos hermanos acá en el libro de Éfeso, y también tenemos que entender nosotros. Y este pasaje comienza hablándonos de esto, nos comienza diciendo la realidad de nuestro corazón orgulloso, pecaminoso, y necesitamos esto. Yo sé que a veces yo soy muy repetitivo y hablo mucho acerca de esto, de la pecaminosidad del hombre, y yo creo que no soy solamente yo, sino que la Escritura también habla de esto, y necesitamos esto, necesitamos entender nuestra maldad, porque cada avivamiento de la historia ha tenido dos características, ya sea el gran despertar americano, ya sea los avivamientos en Inglaterra, o todos los avivamientos de la historia han tenido como característica una vida de oración por parte de los hijos del Señor, y también ha tenido como característica un dolor por el pecado. Y eso tiene que ser una realidad también en la vida de nuestra, si queremos también que Dios traiga un avivamiento espiritual a nuestra vida. Hay un conocido predicador que se oye mucho hoy en día, es un hombre de Dios, a mi entender, se llama Paul Washer, y estaba escuchando él una enseñanza que estaba dando. Dice que en una ocasión lo invitaron a él no a dar una conferencia, sino a participar a una conferencia. Él conocía a este hombre, un hombre de Dios, y este hombre iba a dar una serie de estudios acerca de la pecaminosidad del hombre y lo maravilloso de la obra de la cruz, de la salvación que tenemos en Cristo. Y dice que fue a esta conferencia, y dice que este hombre estaba exponiendo magistralmente, si pudiéramos decir así, con una persona que tenía un profundo conocimiento de la salvación, acerca de lo que Dios había hecho por sus hijos. Y dice que en medio de la conferencia, de la predicación, se paró una persona y dijo: sí, eso está muy bien, pero cuéntanos algo nuevo, cuéntanos más. Y dice que este viejo predicador se le partió el corazón, porque ya lo tenían todo. En Cristo lo tenemos todo. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos y todo lo que nuestra esperanza está en Él. Pero ellos necesitaban algo más, necesitaban una historia nueva. No necesitamos algo más, mi hermano. Necesitamos escuchar la palabra del Señor, que dice que somos pecadores y que Cristo Jesús murió por nosotros para en Él hacernos justos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que realmente necesitamos. Hay un antiguo
himno que habla de esto, que nos dice acerca de esto, que se cantará la vieja historia de Jesús el Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré loor. No necesitamos cosas nuevas, necesitamos escuchar de nuevo la vieja historia, la antigua historia de nuestro Señor muriendo por nosotros. Y este pasaje nos dice esto: nuestra condición, muertos en delitos y pecados. Dice la Escritura también aquí que seguíamos la corriente del mundo, dice el pasaje. Y cuando oigo esto de siguen la corriente del mundo o viven como el mundo, un poco que recuerdo Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice esto. Y dice este pasaje que no nos conformemos a este siglo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero dice que no debemos tomar la forma, no os conforméis, no tomen la forma de este mundo. Es como decir, no se metan en el molde de este mundo. Y hay otro pasaje en 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, que dice que los que disfrutan de esta vida, como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa o está pronta a desaparecer. Y esta es la realidad también. Estamos llamados a no ser igual que el mundo. Pero también el pasaje dice que nuestra condición sin Cristo era una condición donde éramos arrastrados por la enseñanza del maligno o del demonio. Y Efesios capítulo 6 nos habla acerca de esto. Lo vamos quizás a ver más adelante. Nos habla de la armadura de Dios. Sé que nos gusta mucho este pasaje. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y nos habla también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades. Y a veces cuando nosotros pensamos en guerra espiritual o pensamos en lucha demoníaca, pensamos en cosas sobrenaturales o cosas un poco esotéricas o extrañas, pero no necesariamente es así. Realmente el mayor interés de Satanás es que los creyentes no entiendan la palabra del Señor, no se alimenten de la palabra del Señor. Así que más que otra cosa, la lucha de él es contra eso. De hecho, un español de pura cepa, que usamos mucho su Biblia, Casidoro de la Reina, él dijo acerca de esta lucha espiritual, él dijo: intolerable cosa es a Satanás que la verdad de Dios y su luz se manifieste en el mundo, porque por este solo camino es deshecho su engaño, se desvanece sus tinieblas y se descubre toda la vanidad sobre la que su reino es fundado, de donde luego está cierta su ruina, y los míseros hombres que tienen ligado en muertes con prisiones de ignorancia, enseñados con la divina luz, salen de su prisión a vida eterna y a la libertad de los hijos de Dios. La Escritura es la que da vida, la Escritura es la que da luz y nos saca de las prisiones de Satanás y de vivir como Satanás quiere que vivamos. Pero el pasaje no solamente nos dice esto, sino también dice que en otro tiempo nosotros andábamos en los deseos y en la voluntad de la carne, y esta es la realidad. Vivíamos así, éramos lo más malo que pudiéramos ser. Yo sé que hay personas, nosotros normalmente cuando pensamos en maldad pensamos en Hitler o en Mussolini o en Pinochet o no sé en cuántas personas, tiranos o Mao Zedong o no sé. Pero la Biblia nos dice que nosotros tenemos un potencial de maldad enorme y que si Dios nos restringiera nuestra maldad, realmente nosotros no es que seamos tan malos como pudiéramos ser, pero estamos contaminados, todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo está inundado de maldad, y Dios en su gracia restringe también la maldad de nuestro corazón. Y también acá termina diciendo en esta porción, esta parte, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos condenados a la ira, éramos merecedores de la ira de Dios. Y eso no quiere decir que Dios sea un tirano, sea malo, sino todo lo contrario. Dios es un juez justo. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y nosotros somos como criminales atroces delante del Dios y juez del universo. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era la condición de nuestra alma, esa era nuestra condición. Pero lo bello es que este pasaje no termina aquí, no termina en la condición humana, en la realidad humana, sino que continúa diciendo, el versículo 4 al 7 dice: pero Dios, y hay un cambio, este pero muestra un cambio en el pasaje, pero Dios, que es rico en misericordia,
Aquí no está diciendo que el hombre es buena persona, no está diciendo que el hombre se perfeccionó, lo hizo mejor y entonces Dios le aceptó. No, el hombre tiene esta condición de estar muerto en los delitos y pecados, sigue a las corrientes de este mundo, se conforma a este mundo, sigue a Satanás, es hijo de ira por naturaleza, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí un motivo para alabar y glorificar y exaltar al Señor por siempre. Es Dios. Él toma la iniciativa en nuestra salvación. Dios siempre es el que toma la iniciativa, porque nosotros nada podemos hacer. Cuando yo pienso en un ser muerto, en muerte espiritual, en la condición del hombre, cuando pienso en intervención divina, como habla este pasaje, no puedo dejar de pensar en un pasaje que nosotros conocemos mucho, que está en Ezequiel capítulo 37, versículos del 1 al 10. Y hay un relato que viene a nuestra mente cuando pensamos en esta condición humana, nuestra condición humana y en la intervención divina. Y es este pasaje de los huesos secos. Dice el pasaje, y lo voy a leer muy rápidamente, o lo más rápidamente que pueda. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Yo veo esto y es un retrato de mi realidad antes de Cristo. Y me dijo: hijo de hombre, está hablando Dios al profeta, ¿vivirán estos huesos? ¿Estos huesos podrán volver a la vida? Y el profeta es muy sabio porque dice: Señor Jehová, tú lo sabes, yo no lo sé, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, habla a estos huesos y dile: huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondréis tendones sobre ellos, y pondré los tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subía, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Y este relato es un poco extraño. Un campo de huesos, no tenían vida, secos, pero Dios está interviniendo y Dios está usando al profeta para que profetice, y Dios está trayendo poder y está dando vida a estos huesos secos. Y aunque es verdad que este relato nos está hablando acerca de la nación de Israel, de la condición de Israel y la pérdida de esperanza como nación que tenían, también de alguna forma podemos aplicar este pasaje cuando vemos la realidad de nuestro corazón antes de Cristo y lo que Dios ha hecho ahora. Y este pasaje nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Y podemos preguntarnos: ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios trae misericordia a nuestras vidas? ¿Por qué Dios se compadece de nosotros? Y el pasaje nos dice: porque Él es misericordioso y Él es amoroso. Dice: porque Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. No hay motivo. Para nosotros no hay motivo, no hay causa, no hay nada en nosotros que pueda mover a Dios a esto. Pero Él, en su naturaleza, Él es rico en misericordia. Él es misericordioso. Y también el pasaje nos dice que Él nos amó con gran amor. Por tanto, también Él es amoroso y nos dio vida, dice el pasaje. Nos dio vida en Cristo. Y nos dio vida porque Él la tiene. Él puede dárnosla. Hay un pasaje muy conocido en el libro de Apocalipsis que habla acerca de que están delante del trono del Señor. Y dice que Juan empieza a llorar porque ve que hay un libro sellado con 7 sellos por dentro y por fuera, y que no había ninguno digno de abrir el libro ni desatar sus sellos. Pero
lo interesante de la historia, dice, y lloraba yo mucho, dice, uno me dijo, mira, no llores porque el varón de la tribu de Judá, el rey de la tribu de Judá, él ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y dice, yo vi a uno, un cordero, cuando está hablando de cordero un poco, que es la historia esta de llevarnos a Isaías 53, cuando nos habla de Jesús como un cordero inmolado, un cordero que es sacrificado y que no se queja, que no abre su boca. Un cordero aún lo matan y se sacrifica, y por eso es esta imagen del cordero. Pero lo interesante de este pasaje dice que no había ninguno en el cielo, ni la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Pero hay uno, hermanos, hay uno como inmolado, uno que murió, un cordero que se sacrificó por nosotros, y Él es digno. Y por eso nosotros estamos aquí. Él nos da vida, porque Él puede hacerlo, porque Él fue inmolado por nosotros. Y dice el pasaje que Él nos resucitó, Dios nos resucitó con Cristo, y ahora estamos unidos a Él. Este pasaje nos habla de esto también, nos habla de la unidad que tenemos en Cristo. Yo vengo de Cuba, todavía aquí no se ve mucho esto, pero todavía, y soy del interior del país, soy de Santi Espíritu, del centro de Cuba, y todavía se ven muchas yuntas de bueyes. Aquí ya yo creo que eso no se ve mucho, pero se ve un toro, bueno, castrado generalmente, y a estos toros se le pone un yugo, y ellos aran, y uno puede tener la idea, porque cuando la Biblia nos dice que tomemos el yugo del Señor y que seamos enyugados juntamente con Cristo, nos puede dar la idea de esto, porque lo interesante de esto es que nosotros podemos llevar la carga, porque Cristo va enyugado con nosotros y Él es el que la lleva, y esto nos habla acerca de la unidad que tenemos en Cristo. Y yo creo que de alguna forma también este pasaje nos habla de esto. Estamos unidos a Cristo, hermanos. Y esto es un privilegio maravilloso. Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39 nos habla de esto y nos dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién hará que Dios deje de amarnos? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Dice, ¿acaso la tribulación o la angustia o la persecución o el hambre o la desnudez o el peligro o la espada? Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. No va a ir bien todo no va a ser fácil. Hoy en día algunos burladores, algunos dicen por ahí, ven a Cristo y todo te va a ir bien. Ven a Cristo y tu vida va a ser feliz. Ven a Cristo. Pero dice aquí, no dice esto. Dice que por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero continúa el pasaje. ¿Por qué podemos resistir? ¿Por qué podemos decir? Algunas personas dicen, la vida cristiana es difícil. Es verdad. Pero hermano, la vida cristiana es lo mejor que nos puede pasar o que le puede pasar a cualquier ser humano. De muertos a vivos, dice la Escritura, vivos espiritualmente, y no hay esperanza fuera de Cristo. Y lo otro lindo es que Dios, como decíamos, está con nosotros en medio de la dificultad y el sufrimiento. Antes, dice el pasaje en Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por Cristo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No hay nada en la creación que pueda separarnos del amor de Cristo. Y no hay nada mejor que esto. Este debería ser nuestro gozo. Ahora estamos unidos a Cristo. El pasaje también nos dice que Él nos dio una nueva posición y una nueva herencia con Cristo. Ahora estamos en Cristo y ahora tenemos esa herencia que nuestro hermano mayor ganó para nosotros. La Escritura dice, para mostrar su gracia y bondad por la eternidad. Dios lo hace, el pasaje aquí dice que ha hecho esto. Dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros, y sé que lo comenté el otro día, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios ha hecho esto. Él ha tenido esta exuberante o esta magnífica, este espléndido desborde de gracia y de favor a nosotros, para que aún nosotros podamos decir, las personas en los siglos venideros, la creación en los siglos venideros digan,
Dios es tan grande, Él no tenía por qué hacerlo, pero Él es tan espléndido, Él desbordó su amor y glorifiquen y exalten al Señor. Y ese es el propósito de esto. Y es así su gracia, tal es su gracia. Pero en último lugar, por último, este pasaje también nos habla de lo que consiste, de la consistencia de la gracia de Dios y su resultado en obras. Y lo dice el pasaje a partir del versículo 8, dice, y yo sé que esta es la parte que más conocemos, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y esto es súper interesante. Sé que lo conocemos mucho, pero es muy interesante, porque este pasaje nos está diciendo que somos salvos por gracia. Hoy en día decimos que no hay nada gratis, si hay algo gratis. La salvación es lo único gratis que hay. Y nos llama la atención porque la salvación es gratis, pero no fue barata. El precio fue inigualable, el precio fue sin igual. El justo se sacrificó por nosotros para llevarnos a Dios. Y tenemos que entender esto. Hace algunos años, en Cuba atendí una pequeña iglesia allá, y una hermana, después del tiempo de estudio bíblico, me preguntó, estamos hablando de la gracia, esto se repite tanto, la gracia, y siempre decimos la gracia es el favor, defíneme gracia, favor no merecido, un regalo que no merecemos. Pero esta hermana, no sé por qué, yo creo que fue evidentemente de Dios, me llamó al final y me dijo, Joandy, ¿qué es la gracia? Y lo que vino a mi mente que fue, favor no merecido. Pero cuando me puse a pensar en qué es la gracia, yo veía este término de favor no merecido como algo tan, no vano, pero tan sencillo, y cuando me puse a pensar en esto, me di cuenta que, hermanos, cada aspecto de nuestra vida, cada latido de nuestro corazón, el aire que respiramos, nuestra familia, el disfrutar de los sabores, ver un paisaje, el amor, el alimento, el compañerismo cristiano, la salvación, aún el sufrimiento y aún los problemas que nos hacen ver al Señor, que nos hacen buscar de Él, son parte de la gracia del Señor. Todo lo que tenemos, sea en cuanto a la salvación o sea en nuestra vida diaria, es parte de su favor y gracia. Y esto sería muy, no sé si la palabra sería vana, pero sería muy sencillo decir favor no merecido. Todo lo que tenemos desde el Señor y nos lo ha dado a nosotros por gracia. Y el pasaje dice, por gracia también ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No es nuestro, no lo ganamos nosotros. Y yo sé que repetimos mucho esto. Nosotros a veces no entendemos, siempre hablamos mucho de la fe. Yo hace años escuché una historia o una ilustración acerca de la fe y siempre la repito porque no encuentro una mejor que esta para hacerla. Aquí nosotros delante tenemos muchas sillas. Si yo le preguntase a usted ahora, ¿usted cree que esa silla existe? Usted me diría, sí, la estoy viendo, yo Andy, estoy viendo la silla. Si yo le diría, ¿usted cree que esta silla puede sostenerme? Si yo me siento en ella puede sostenerme. Usted me diría, sí, si te sientas en ella, ya te puede sostener. Y quizás la pregunta que yo haría sería, ¿y por qué no me está sosteniendo? Y usted me diría, bueno, no te está sosteniendo porque tú no estás sentado en la silla. Hermanos, cuando nosotros nos sentamos en una silla, no estamos tratando de ayudar a la silla para que nos sostenga. No apoyamos nuestros pies para soportar parte del peso. Uno descansa todo el peso en la silla. Y esto es la fe, hermanos. La fe no es creer que Dios existe en algún sentido. Es parte de la fe, pero no es la fe salvadora.
La fe salvadora se trata en descansar todo el peso de nuestra vida, todo el peso de nuestra justicia, todo el peso de nuestra salvación en la silla que es Cristo. Entonces, nosotros somos salvos por medio de la fe cuando ponemos nuestra confianza en que Cristo, lo que hizo Cristo en la cruz, es suficiente para salvarnos. No es fe más algo más. No es fe y otra cosa que yo hago. No, solamente somos salvos por la gracia, por medio de la fe. La fe simplemente es una mano que se extiende para recibir lo que el Señor nos da. No por obras. Y dice el versículo 9, para que nadie se jacte en su presencia. Nadie va a llegar al cielo y va a decir, yo soy un bárbaro. No sé si aquí se dice así, eso lo decimos en Cuba. Yo soy bueno, yo soy el mejor, yo me lo merezco, yo me lo gané, yo estoy aquí porque yo sí fui tremendo, hice las cosas bien. No, delante de Dios no va a haber nadie que pueda decir eso. Todos estamos descalificados y cuando estamos delante de la presencia de Dios tenemos que reconocer, Señor, eres tú. Por eso en Apocalipsis dice que los ancianos se quitan las coronas, y esto es maravilloso, se quitan las coronas y la ponen delante del Señor porque dicen, Señor, esto es tuyo, esto es tuyo. Y eso dice el pasaje, nuestra salvación es por lo que Dios ha hecho por nosotros, y esto es maravilloso. Hermanos, nosotros tenemos una percepción de Dios que es equivocada. Nosotros muchas veces pensamos en Dios, o las personas piensan en Dios en comparación con otras deidades. Por ejemplo, en Cuba se cree mucho en todo este asunto de los orichas y de la brujería y de todo esto. En otros países creen otras cosas, no sé, pero tenemos esta percepción de Dios, que Dios es así, como que Dios necesita de nosotros, como que nosotros tenemos que ponerle 4 clavos, un caldero. Estoy diciéndolo como en Cuba, estas que le dicen prendas. Es un caldero con 4 clavos, una herradura, no sé qué cosa, y una carabela adentro, qué sé yo. Y estos dioses, es lo que dice el Salmo 115 también, que no son dioses realmente. Cuando hay un incendio, usted tiene que cargar con esto y sacarlo porque se quema. Entonces, esos dioses no están ayudando a usted tiene que salvarlos a ellos. Pero lo que dice este pasaje es que Dios es el que interviene en nuestra salvación. Él es el que nos salva, no nosotros a Él. Nosotros no podemos hacer nada, ni Él necesita nada de nosotros. Y esto es algo que tenemos que entender. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19 dice, que Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Ese es nuestro Dios. No hay como Él, y Él se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y esto es maravilloso. Dios es diferente a todas las deidades. Él se jacta en decir, y puede hacerlo, en decir, yo soy suficiente, no hay nadie como yo, fuera de mí no hay quien salve, y eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios también es diferente a nosotros. Hoy en día el humanismo nos ha vendido esto de que nosotros somos dioses. Esto no es nada nuevo. ¿Qué dijo Satanás allá? Dijo, junto a las estrellas de Dios me voy a sentar y yo voy a ser semejante al Altísimo. Eso es lo que pensaba el diablo. Y tampoco es nuevo porque eso fue lo que quisimos hacer, o quiso hacer el hombre en el jardín del Edén. Satanás le dijo, porque cuando tú comas de ese árbol seréis como Dios. Y ese es el deseo del ser humano, pero no somos Dios. Y nunca lo llegaremos a ser. Y esto es lo bueno, porque si no, el mundo no sería muy bueno. Dios es el Rey de los cielos y la tierra, y todo es de Él y depende de Él. Y nosotros somos simplemente frágiles, sucios y rebeldes, que por su gracia Él nos ha salvado a través de su Hijo. Y esto debe hacer que nos gocemos en Él y nos gloriemos en Él. Y algunas personas dicen de este pasaje, bueno, que si aquí está hablando cuando dice que no es de vosotros, sí, que somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto no es de vosotros. Dicen, bueno, estará hablando aquí de la fe, estará hablando aquí de la gracia, estará hablando aquí de la salvación, y hay debate sobre esto. Sí, ¿cuál de estas 3 cosas es? Y al final no nos interesa, porque al final ya sea la gracia, ya sea la fe, ya sea la salvación, todo depende del Señor, y esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos la necesidad y el mandato bíblico de que tenemos que escudriñar la Escritura, porque tenemos
necesidad de conocer a Dios. Pero a veces no tenemos que, y no quiero que esto se malentienda, que saberlo todo. Uno se monta en un coche y uno quizás no sepa cómo funciona un motor de combustión, no sabe cómo, pero disfruta del servicio del coche. Y muchas veces no sabemos todo o no entendemos todo en cuanto a la salvación, pero si estamos en Cristo, si descansamos nuestra vida en lo que Él hizo, como la historia de la silla, dice la Biblia que tenemos vida eterna, aunque evidentemente debemos ahondar en quién es el Señor y la gracia de Él hacia nosotros. Juan Calvino dijo, la fe sola es la que salva, pero la fe que salva nunca está sola, y de eso nos habla este pasaje. Nos dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Esto no lo podemos ganar nosotros, es un regalo de Dios. No podemos jactarnos delante de su presencia porque Él lo ha ganado por nosotros. Pero dice el 10, porque somos hechura suya, somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Siempre ha estado este dilema. ¿Cómo se entiende esto? Dicen algunos. Acá en esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo dice que somos salvos por la gracia de Dios, sin las obras. Pero Santiago allá dice que somos salvos por las obras, no por decir que tenemos fe. ¿Cómo se entiende esto? Y algunas personas piensan que Santiago está como contradiciendo a Pablo, y no tiene sentido porque la epístola fue escrita antes. Pero lo que sí nos llama la atención es que ninguno de los dos está hablando de algo diferente. Ellos están tomando un solo ejemplo, pero mirando de dos perspectivas diferentes. Y algunos, para entender esto mejor, lo enseñan como un árbol. Usted tiene un árbol. La fe es las raíces. Y el fruto son las obras. Ahora, evidentemente, si el árbol está sano, si el árbol está bien, si tiene una buena raíz, va a dar buen fruto. Pero si el árbol no tiene buena raíz, va a dar mal fruto. Entonces, Pablo está diciendo, la raíz es la fe y produce obras. Y Santiago está diciendo, si tú ves las obras, si tú ves el fruto y está malo, si no tiene fruto, es porque la raíz está enferma. Pero están hablando de la misma cuestión, no hay ninguna contradicción en esto. Hermanos, hemos sido creados para obrar, para servir, para honrar al Señor. Nuestra vida no es nuestra, es del Señor y debemos vivir para Él. En conclusión, Colosenses capítulo 2, versículo 13, nos habla acerca de esta misma idea que hemos visto acá en esta porción. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, que no éramos parte del pueblo de Israel, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Hemos sido resucitados con Cristo para ahora actuar, para ahora obrar. Y este es el llamado que el Señor realmente nos hace. Quiero terminar como comenzaba, con esta idea central que resume todo el pasaje. Mostremos la abundante gracia del Señor. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado y nos ha creado para vivir en buenas obras. Que Dios les bendiga.